Estamos a los pies de la Giralda, en esta fresca Sevilla de casi verano, y acompañados por el flamante presidente electo de la Junta de Andalucía, que es el señor Juan Manuel Moreno Bonilla. Señor presidente, me alegro mucho de saludarle. Muchísimas gracias, Carlos. Buenos días a todos. ¿Ha conseguido usted dormir? Pues tengo que decir que he dormido unas 3 horas. No me ha dado para más. Pero cuando uno obtiene un resultado no esperado, ni siquiera por los más optimistas de las propias filas, la vorágine le deja descansar la cabeza para poder conciliar el sueño. La verdad que no. Anoche yo tenía muchas sensaciones a la hora de conciliar el sueño, muchas sensaciones, primero de emoción, segundo de responsabilidad. Soy consciente de la enorme responsabilidad que he asumido. Y al mismo tiempo de alegría, de recuerdo a muchas personas que han formado parte de este proyecto y que ahora no están. En definitiva, era una mezcla de emociones, sentimientos y pulsiones, todas intensas, todas interesantes, pero que bueno, que no te dejan dormir. Al final te quedas dando vueltas y vueltas e incluso repasando datos, ¿no? Ayer veía datos que me han sorprendido. ¿Está usted preparado para asumir o para digerir una mayoría absoluta? Sí. Desde el punto de vista personal, desde el punto de vista político, sí estoy preparado, ¿no? Estoy preparado y de hecho te tengo que confesar, Carlos, que a pesar de que hemos sido muy prudentes, ya en la última semana teníamos horquilla que nos daban la posibilidad de estar entre 52 y 55 escaños, con lo cual ya incluso en algunos discursos, los periodistas anoche me lo decían, empezaba yo a hablar acariciaba, por así decir, la idea de estar cerca, ¿no?, de esa mayoría absoluta. Ahora no pensaba en esos 58, eso no entraba en mi cabeza. ¿Cómo analiza usted las elecciones de ayer, la participación, el voto de sus rivales y la confianza que han depositado en usted? Bueno, una participación que fue más elevada que la pasada elección en el 18, 4 puntos más, y sobre todo unas elecciones que hay que ir desmenuzando, ¿no? Está claro que la opción que yo representaba tuvo un comportamiento muy transversal. Yo venía observándolo ya desde hace algún tiempo, y no solo observando, sino veníamos trabajándolo desde hace años. Y ese comportamiento transversal significa que muchas personas, independientemente de las opciones políticas que habían apostado anteriormente, puedan ser Vox, pueda ser Partido Socialista, e incluso, sorprendentemente, tenemos un porcentaje bajito, pero de personas que vienen incluso Izquierda Unida o de partidos políticos más minoritarios, pues al final decidieron que la opción mejor para Andalucía en este momento era el Partido Popular Andaluz, y eso, sin duda alguna, es un motivo de mucha satisfacción. Quizás un poco pronto para analizar de dónde le han venido los votos, pero a usted le han venido algo más de 800.000 votos que no le habían votado en la anterior elección. Habida cuenta que ustedes han vaciado prácticamente Ciudadanos, pero eso les ha reportado 350, 400.000 tal vez. Hay 500.000 votos que no sabemos de dónde vienen todavía. ¿Habrá sorpresas? Bueno, gran parte del núcleo gordo de esos votos es antiguos votantes del Partido Socialista. Solamente hay que dar un vistazo hoy a la provincia de Sevilla, en la que estamos hoy, y ver algunos de los municipios donde, yo que sé, Utrera, donde no tenemos ni un solo concejal, un municipio de más de 50.000 habitantes, y donde le hemos sacado más de 15 puntos porcentuales al Partido Socialista, ¿no? O después de mucho más, los Palacios, en fin, muchos municipios, ¿no? Desde pequeños a chicos, ¿no? La Sierra Norte, Sevilla, en fin, ha habido datos muy sorprendentes y muy gratificantes. ¿Qué significa? Que hay una parte importante de ciudadanos que habían optado a otras fuerzas políticas, pero de manera muy especial al Partido Socialista, que han visto en el Partido Popular Andalucía que es un partido inclusivo, un partido sereno, un partido capaz de gestionar, capaz de resolver sus problemas, y toda esa capacidad de gestión y de resolución de problemas al final la ha generado serenidad, la ha generado tranquilidad, confianza, y esa confianza se ha traducido en voto. Al final se ha producido un vuelco como no habíamos visto en la historia del Partido Popular nunca. Las mayorías absolutas son muy gratificantes, pero llevan dentro un poco de veneno. Y ha habido ejemplos en España que seguramente todos tenemos en la cabeza. ¿Cómo se solventa esa situación? Pues se solventa no perdiendo la cabeza, ¿no? Entiendo que cuando uno tiene una mayoría absoluta,
piensa que tiene que terminar en términos absolutos, ¿no? Hay que hacer las cosas y deja de consultar, deja de hablar, deja de escuchar con la sociedad, y al final es donde viene el problema. Al final el antídoto contra esa situación es ser tú mismo, ¿no? Tienes que seguir escuchando a la sociedad, sigues teniendo que hablar con ella, tienes que escuchar, apretar, hablar, dialogar, no imponer tu criterio, y esa es la base fundamental, porque es la única manera de mantenerte en sintonía plena con esa realidad social que es la que te ha dado esa mayoría. Aquí lo primero que tenemos que saber es que estos son votos prestados. O sea, al final son ciudadanos que confían en ti en este momento, pero que si tú los defraudas van a dejar de confiar en ti. Lo cual tienes que todos los días trabajar para que ese ciudadano siga manteniendo la ilusión, siga manteniendo la esperanza, siga conectado a tu proyecto político. Creo sinceramente que si algo hemos hecho bien en estos 3 años y medio ha sido una gestión muy cercana, muy próxima, muy de alcalde. Y por eso a mí me ponía mucho de referencia, ¿no? Decía, oye, el voto personal ha tenido mucho tirón. Lo mismo que sucede con un alcalde o una alcaldesa. Lo que hemos hecho es un estilo de hacer política distinta en Andalucía, que ha encajado con una realidad social que tiene Andalucía. Y sinceramente creo que la formación política, lo decía en la campaña, que más se parece a lo que es Andalucía, era el PP andaluz. Y eso, ha habido una identificación mayoritaria por parte de los ciudadanos y nos ha trasladado a ese contundente resultado que hemos tenido el día de ayer. ¿Le ha llamado el presidente del gobierno para felicitarle, el señor Sánchez? No, por ahora no me ha llamado. Es verdad que ayer recibí 700 WhatsApp y quizás se me podía haber escapado alguno, ¿no? Porque a veces me escribe por WhatsApp, ¿no? Cuando hay alguna situación, ¿no?, institucional. Pero no, que yo no tengo constancia, ¿no?, de las muchas llamadas que recibí ayer, no está la suya. Hablando del presidente del gobierno, hablando del sanchismo, tiene, todos le estamos dando una lectura efectivamente de trascendencia nacional. ¿Cree que este resultado toca en algo el próximo tiempo político del gobierno de España? Evidentemente sí, evidentemente. Andalucía es la comunidad autónoma donde más españoles vivimos. Andalucía además tiene un efecto simbólico, tremendamente simbólico en el Partido Socialista, porque ha estado gobernando durante casi 40 años y porque ha sido una de las comunidades autónomas donde ha granjeado más simpatías y por tanto más afecto y por tanto también más respaldo electoral. Y todo eso ahí es saltó por los aires, y por lo cual el señor Sánchez evidentemente hoy tiene un problema mucho más grande que el que tenía antes de ayer. Y sobre todo que algo está cambiando, ¿no? Hay unas políticas que son las políticas del señor Sánchez, las de su socio de gobierno, que no sintonizan con una mayoría social de España ni de Andalucía, que no conecta y que por tanto genera desagrado y rechazo por parte de esa amplia mayoría. ¿Cree usted que este resultado le obliga a mover algún tipo de ficha? Él tendrá su propia estrategia, evidentemente, y no ha demostrado en estos años que él es una persona con una enorme capacidad de resistencia, ¿no? Y estoy convencido que va a intentar aguantar hasta el final. Pero si las cosas no le funcionan, creo que al final veremos incluso a un Sánchez que no se presenta a las próximas elecciones. Si las cosas siguen en esta cascada, no me extrañaría a mí que el señor Sánchez llegara a un momento y dijera yo de aquí me bajo y que venga otro, ¿no? Porque la situación se le está poniendo muy difícil. Hoy en día gobernar España sin comunidades autónomas con el peso demográfico y la personalidad que tiene pues, la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Andalucía, la Comunidad Valenciana, que creo que va a haber un buen resultado en un futuro, Cataluña, es imposible. Se le hace muy, muy difícil. Y creo que esto es verdad, que esta elección ha sido en clave andaluza y de hecho yo he hecho unas elecciones muy autonómicas, muy en clave de Andalucía, pero todo el mundo sabe también que había un deseo, ¿no?, de sacarle la tarjeta roja también a Sánchez y de advertirle que por ese camino no. ¿Qué le causa más alivio? ¿Casi doblar en escaños a su principal rival, que es el Partido Socialista, o no tener que gobernar con Vox? Bueno, yo, si me lo permite, las dos cosas, ¿no? O sea, al final es un reto muy grande, ¿no? Estamos hablando que hemos pulverizado, estaba viendo yo ahora mismo 7, 8 récords en las elecciones, ¿no? Y porque uno de ellos en la provincia de Sevilla, que desde la reinstauración de la democracia jamás había ganado ninguna otra fuerza política que no fuera el PSOE en cualquier proceso electoral. Pero eso que es importante
creo que todavía es más capital el tener las manos libres, ¿no? Para poder gestionar los intereses de los andaluces con determinación, con humildad, pero al final con determinación y capacidad. Creo que hemos abierto una vía para reagrupar el centro derecha, que es una vía viable y es una vía por el carril central. Ese carril central que es ancho, que es amplio, que es cómodo, que está bien perimetrado, es un carril por el que se puede coger una alta velocidad. A veces uno se va a otros carriles que son bastante más incómodos. Y creo que este carril central lo que nos permite es lo que ha pasado en Andalucía, nos permite captar a una serie de ciudadanos que habían optado a otras fuerzas políticas, muchos de ellos al Partido Socialista, captar también al mismo tiempo a muchos votantes de Vox que eran del PP, que se habían pasado a Vox y que han visto que la utilidad es el Partido Popular en términos de sus propios intereses particulares. Y eso es lo que nos ha permitido, por un lado, que Vox se mantenga en un resultado más bien discreto y al mismo tiempo pues haber ganado en zonas donde parecían prácticamente imposible que el Partido Popular fuera primera fuerza en esos municipios. Yo todavía estoy viendo, me entretuve anoche a las 3:30 de la mañana a ver algunos mapitas de algunos municipios y la verdad que largaba a ganar el Partido Popular. Que en fin, muchos municipios del interior, Marinaleda, segunda fuerza política, el PP. Hemos visto cosas que son sorprendentes. ¿Qué pasa con eso? ¿Que se han vuelto de la noche a la mañana? ¿Han cambiado ideológicamente? No han cambiado. Siguen teniendo sus tendencias y siguen teniendo sus cariños. Lo que sí ha habido un voto racional, un voto donde ha dicho, oiga, mire usted, es que me va mejor con estas políticas que con las del pasado, es que ya estoy cansado de lo que hacían los del pasado. Y han apostado, eso sí, por un proyecto que tiene que ser evidentemente sereno, que tiene que ser transversal y que tiene que tener la capacidad de que los ciudadanos puedan dar ese saltito y superar la trinchera ideológica para construir una mayoría. Esa nueva mayoría social que yo desde el Congreso de mi partido en noviembre ya lo decía. Tenemos que construir una mayoría social nueva en Andalucía. Y esa nueva mayoría social, afortunadamente, ya está encima de la mesa, con ilusión, con ganas y viendo otras políticas. Ya no están limitados ni condicionados por la acción política del Partido Socialista como ha sido durante muchos años. ¿Lamenta usted haber perdido a su socio que le ha acompañado durante estos casi 4 años de gobierno? Tengo que decir que anoche me embargaba la situación de alegría. Al final cualquier formación política aspira a lo máximo y aspira a absorber todo lo que hay a su alrededor en términos electorales. Y nuestro objetivo también era absorber al ciudadano, ser un objetivo y hacerlo no por la vía de la patada a la espinilla, sino por la vía de ocupar simplemente su espacio. Cuando tú ocupas el espacio de ciudadano, cuando el votante de ciudadano te ve a ti como referencia de lo que él había votado, pero con mayores garantías, pues al final se produce ese voto. Y eso también le pasa al PSOE y le pasa a Vox. Cuando tú eres capaz de demostrar que tú puedes hacer más cosas que los originales, por así decirlo, de su voto original, al final se produce ese voto pasarela que termina. Pero es verdad que me dio cierta nostalgia, cierta melancolía, porque creo que Ciudadanos ha sido positivo para Andalucía. El acuerdo con Ciudadanos ha sido el único acuerdo que ha funcionado y de hecho Juan Marín sigue siendo mi vicepresidente en funciones todavía y lo seguirá hasta el día de la investidura. Y me dio, lo voy a decir, un poquito de pena, ¿no? Porque es un partido que creo que ha hecho cosas que son positivas para Andalucía y tiene dirigentes que se han dejado la piel. Y pensaba, sinceramente, que iban a sacar un mejor resultado, ¿no? Que iban a estar en torno a 2, 3 escaños, ¿no? Al final no ha podido ser y Ciudadanos creo que definitivamente está en vía de desaparición. Yo ya lo ofrecí también a todos ellos, a los 5 consejeros y al presidente del Parlamento, le ofrecí integrarse en el Partido Popular y declinaron esa oferta. ¿Contempla la posibilidad de continuar con alguno de los consejeros de Ciudadanos? Pues Carlos, todavía no me he parado a pensar, tengo todavía un mes largo para pensar qué nuevo gobierno quiero hacer, pero luego creo que en Ciudadanos, que está extinta ya, está en vía de extinción, creo que hay personas con talento y cualidades como para estar en este gobierno. Las primeras políticas que usted tiene en la cabeza, si tiene en la cabeza alguna, ¿cuáles son? Bueno, las primeras políticas es fundamentalmente tienen que ir orientadas hacia la economía, ¿no? Ahora mismo tenemos un problema económico de primera magnitud, tenemos una inflación galopante, una inflación que está empobreciendo a la familia, que está generando unas brechas de desigualdad en Andalucía que me preocupan, porque eso tendrá consecuencias políticas en un futuro, y al mismo tiempo la pequeña y mediana empresa, los autónomos que están sufriendo esa terrible inflación y están asfixiados.
Con lo cual ya vamos a poner, por lo pronto ya lo dijimos, vamos a congelar el canon del agua, que se lo cobramos a todos los andaluces y a todas las empresas. Son 150 millones de euros que vamos a dejar de recaudar a lo largo del próximo año, y si hay que alargarlo, lo haremos. Vamos a deflactar el IRPF y vamos a hacer un plan de ayuda especialmente para las familias más vulnerables y para la pequeña y mediana empresa que está sufriendo en términos económicos. Le quieren preguntar a los compañeros que hoy me acompañan, por ejemplo, Ignacio Camacho. Buenos días, presidente. Ha dicho usted antes que no le ha llamado Sánchez, lo cual retrata muy bien al personaje, pero le ha llamado a alguien del gobierno, le han llamado a sus rivales, le ha llamado a la señora Olona, al señor Espadas. Pues me han llamado todos los adversarios políticos que he tenido que han concurrido a esta elección autonómica, a excepción hasta ahora de la señora Olona y de la señora Rodríguez. Tanto la señora Olona como la señora Rodríguez hasta ahora no he recibido llamadas. Recibí la llamada del señor Espada, recibí la llamada del señor Marín y de la señora Nieto, de Por Andalucía. Pero tanto de la señora Rodríguez, Teresa Rodríguez, como de la señora Olona, hasta ahora no he recibido ninguna llamada. Espero que quizás a lo largo del día lo pueda hacer. ¿Y del Gobierno de la Nación? ¿Ni la ministra de Relaciones con las autonomías? Por ahora ni nadie se ha puesto en contacto. Bueno, yo puedo entender que ahora para ellos es una circunstancia especial, compleja, tienen que analizar, harán frío, pero con el tiempo lo razonable, y yo creo que lo que todo el mundo debemos hacer es ser generoso, magnánimo y educado y reconocer siempre el éxito electoral del adversario, por mucho que te pese, ¿no? Paco Rosell. Sí, buenos días, presidente, enhorabuena. Desde el año 2014 al 22 fue 8 años plagado de dificultades tanto internas como externas, pero al final sobrevivió esa circunstancia y ahora se presenta otra completamente distinta. Es una mayoría absoluta, cosa absolutamente inédita, porque se ha obrado uno de los procesos importantes en Andalucía, que en una Andalucía donde ha regido durante estos 40 años la polarización, el guerracivilismo en muchos discursos, eso ha desaparecido y ha entrado digamos, ese voto pasarela que ha hecho que por primera vez una opción de centro-derecha, en este caso el Partido Popular, reciba la transferencia de votos de la izquierda, ¿no? A mí me gustaría hacer una pregunta. Los ciudadanos, ahora con mayoría absoluta, hay dos riesgos. Van a acudir muchos en socorro del vencedor, cosa muy acostumbrada en este país. Eso genera una cierta arrogancia cuando se tiene mayoría absoluta. Eso por un lado. ¿Cómo la va a combatir? Y en segundo lugar, los andaluces han votado cambio tranquilo, y en este caso han entendido que usted es la encarnación de ese cambio tranquilo, porque ha sido así su gestión en los últimos 3 años, pero quieren también cambio. Es decir, ¿cómo lo van a cifrar? Aparte de la economía, que está claro por dónde va a transitar, ¿qué otro tipo de medidas va a tomar para fortalecer ese cambio que se está produciendo en Andalucía desde el reconocimiento de que todos los votos, o casi todos los votos, son prestados? Bueno, Paco, lo primero, como tú bien dices, nosotros tenemos que gobernar para todos, ¿no? Que yo creo que es el acierto, ¿no? Estoy convencido que el acierto de cualquier gobernante es cuando uno es capaz de interpretar, digamos, la pulsión, los deseos y el respaldo de todo, aunque sea de una manera heterogénea. Y lo vamos a hacer con una agenda reformista. Nosotros somos reformistas. Esa es nuestra agenda. ¿Y reformar qué significa? Cambiar todo aquello que no funciona. Vamos a hacer un nuevo paquete en términos económicos que va a suponer simplificación administrativa, bajada de impuestos, que van a introducir nuevas leyes mucho más liberales en el ámbito económico y sobre todo también de compromiso social, buscando estirar el euro público y hacer más ágil la gestión. Por tanto, vamos a ir hacia una nueva administración que tiene que ser necesariamente una administración ágil, eficiente y más barata. Más barata en términos para el contribuyente, porque es la única manera de conseguir que las cosas funcionen. Y lo segundo, bueno, pues nosotros no vamos a caer en canto de sirena. Lo que sí tenemos que decir es que tenemos que interpretar lo que ha pasado. Hay muchos ciudadanos que no han votado y no han votado desde una diferencia desde el punto de vista ideológico, pero nos prestan su voto sabiendo que somos los únicos que podemos gestionar sus intereses mejor que el resto. Y por tanto tenemos que hacerlo con tiento, con fineza, con cercanía y con enormes dosis de humildad. Lo peor que nos podríamos hacer, el gran error que podríamos cometer, es que mañana mi equipo o yo nos creyéramos que ya está todo hecho, que lo que se dice aquí nosotros mandamos. Sería el gran error. Ahora tenemos todavía que hacer un esfuerzo más grande con la sociedad. De verdad que ahora va muy más rápido porque tenemos una mayoría parlamentaria que lo sustenta, pero no puede haber ni una ley ni una iniciativa que no sea debatida ampliamente con los sectores implicados
y que no salga del consenso. Eso es una de las cosas que le voy a decir a mi gobierno y que yo no voy a permitir que sea de otra manera. Por tanto, vamos a seguir con una agenda reformista. Yo tengo un sueño y tengo un objetivo, y el objetivo es hacer de la economía andaluza y hacer de Andalucía una de las economías más abiertas, más competitivas y, por tanto, con más capacidad de progreso de España. Y de esa línea no me voy a bajar. Sostiene la portavoz del PSOE que usted ha ganado gracias al dinero que le ha dado Sánchez, los fondos que el gobierno puso a disposición del gobierno andaluz para combatir la pandemia. Bueno, yo de las excusas que he escuchado en términos políticos, esta me parece probablemente la más irrisoria, ¿no? Porque a nosotros nos ha llegado algo más de 2.000 millones de euros. En todos los repartos hemos salido perdiendo. Tenemos 1.000 millones de euros de infrafinanciación por el modelo de financiación autonómica. Y para nada, y no hemos tenido el aliento del Gobierno de la Nación, sino todo lo contrario, ha habido palos en la rueda por parte del Gobierno de la Nación. Creo que lo que tiene que hacer un dirigente sensato, cabal, si quiere ganarse la credibilidad de los ciudadanos, es reconocer las cosas. Si reconocer las cosas es el camino del éxito, es el principio del éxito. Oiga, las cosas a veces una lo hace mal y otras veces lo hace bien. Cuando uno lo hace mal, se reconoce. Y el Partido Socialista pues lo ha hecho mal durante 37 años, voy a decir no otros los 37 años, pero los últimos 20 años, con una desidia, con una incapacidad, y después ha hecho una campaña que bajo mi punto de vista ha sido errónea. Una campaña basada más, no en las propuestas, sino basada en nada más que en Vox para arriba, Vox para abajo. No ha hablado de otra cosa. Y creo que, y yo se lo he advertido, incluso en privado a muchos dirigentes socialistas, que creía que no era el camino, ¿no? Y ahora lo que tienen que hacer ellos es entender que los ciudadanos de Andalucía quieren que estén un tiempo, que yo espero que sea largo, en la oposición. Que se vayan regenerando, que vayan cambiando sus ideas. El Partido Socialista sigue todavía con los viejos mantras del pasado. Yo cuando veía un dirigente con una mano una tarjeta de crédito y con la otra la tarjeta sanitaria, esto es lo que os va a pasar si llega el PP. Oiga, eso ya no se lo cree nadie. Pero ¿quién va con una tarjeta de crédito a un centro de salud, a un ambulatorio, a un hospital? Es que ese tipo de cosas ya, ese mantra, eso ya no entra. Ya ese cuento se ha acabado en Andalucía. Teodor Teodorovich. Pero está insistiendo usted, señor Moreno, en que son votos prestados. Narciso Michavila ayer hablaba de que esa transversalidad le había permitido pescar en caladeros plurales, incluso muy relevantemente en el Partido Socialista. Viendo algunos municipios, por ejemplo Dos Hermanas, que es un municipio muy singular y digamos simbólico, casi territorio sentimental para el Partido Socialista, pues el Partido Socialista tuvo 15.000 votos en 2018 y tuvo 15.000 votos en 2022. Y sin embargo, entonces les ganaron a ustedes por más de 15 puntos y ayer casi por 15 puntos ganaron ustedes. Han ganado muchos miles de votos que no vienen del PSOE, pero que tampoco se justifica con Ciudadanos, con esos 9.000 que pierde Ciudadanos. Usted está, en torno a 17.000 que ha ganado, alguno viene... El PACMA ha perdido 900, no sé si algunos votantes... El mío ha perdido 1.900. Sí, ese es el Partido Comunista del Pueblo Andaluz. Pero te honra haber estado ahí. Ha aguantado. La pregunta que le quería hacer es si cree que además de todos estos factores coyunturales que está mencionando, préstamos y circunstancias, hay un cambio sociológico en Andalucía que está rescatando o que está haciendo aflorar un voto y unos nuevos perfiles que no teníamos interpretados en la clave que arrastrábamos desde la transición. Es decir, que ese relevo generacional se está produciendo y se está asomando una nueva Andalucía. Una nueva mayoría social se está asomando, sin dudas alguna, Teo. Yo coincido con ello. Lo que había que interpretarla es como tú no puedes pasar de un lado a otro, de un extremo a otro, de una manera traumática, ¿no? Aquí era algo muy importante que yo siempre lo decía a mi equipo, el cambio tranquilo que significaba, que las cosas habían que hacerlas contándolas, haciendo pedagogía, explicándolas y al mismo tiempo haciendo las cosas fáciles, ¿no? Bajando esa trinchera ideológica un poquito para que todo el mundo pudiera saltar de un lado a otro, que le fuera cómodo, que fuera razonable. Y eso es lo que está sucediendo. Andalucía estaba cambiando y lo único que hacía falta es que alguien la interpretara, ¿no? Y creo que hemos tenido el acierto de interpretarla. Y por eso Ciudadanos, ha habido muchos ciudadanos que a mí me lo han dicho a la cara, muchísima gente dice, la primera vez que voy a coger una papeleta del PP. Eso me lo ha dicho la calle, la gente dice, la primera vez en mi vida. Y siempre mi curiosidad sociológica le preguntaba, ¿y por qué? Y me decía, algunos me dan muchas explicaciones. Dicen, primero porque las has hecho bien. Lo segundo, porque me parece que lo que estás haciendo es razonable. Y lo tercero, no te lo decían, pero lo insinuaban, no les dan miedo.
Entonces, creo que esa interpretación, creo que no ha posicionado que haya habido un péndulo, ¿no? Que una generación que ha dado un salto, ¿no? Porque ha sido votantes primero de 18 años, ha sido mujeres, ha sido hombres, ha sido mayores. Creo que Andalucía ha cambiado y además creo que esto va a seguir cambiando, ¿no? Esta evolución va a suponer una transformación sociológica en los próximos años de lo que es la realidad andaluza. Ya nada tiene que ser para toda la vida, ya no tiene que por qué gobernar siempre el PSOE en tal sitio, ya todo eso que esto es nuestro y que de aquí no nos echan y de esto es nuestra, como decía el señor Espada, ¿no? Nadie del Partido Socialista votará al PP porque eso usted se ha roto, ¿no? Ya estamos en una Andalucía y una sociedad mucho más moderna, mucho más permeable, mucho más transversal, mucho más flexible. Una Andalucía distinta a la que había hace unos años. ¿Se va a tatuar el 58? Bueno, yo soy un hombre que cumple mis palabras, lo cual a veces no deja de ser un problema. Tenemos 1 minuto y 2 preguntas, o sea que imaginaos la capacidad de síntesis. Antonio. Buenos días, muy rápido, y felicidades, presidente. Me gustaría saber qué le dice su intuición con respecto a cómo van a digerir sus compañeros presidentes autonómicos del Partido Socialista en otras autonomías el resultado electoral de Andalucía y si cree que puede haber por primera vez una contestación interna de ellos al señor Pedro Sánchez. Pues esto va a suponer una reflexión. Los presidentes autonómicos del Partido Socialista tienen unas elecciones en menos de un año y muchos de ellos van a marcar distancia con Sánchez, sin duda alguna, porque va a primar el interés particular, en este caso sus elecciones autonómicas, al interés general. Y veremos cómo muchos de esos varones no van a querer la presencia de Sánchez en sus territorios. Por tanto, esto va a tener consecuencias y consecuencias severas, ¿no?, en el Partido Socialista de cara a las próximas elecciones de mayo. Mari Carmen Martínez La verdad Castro. es que se me ha... felicidades, presidente, enhorabuena. Una pregunta, ¿le han felicitado algunos presidentes socialistas? Sí. Sí, más o menos. Y la otra pregunta que le quería hacer muy rápido. Hemos hablado de, evidentemente, es una mayoría absoluta y una clave andaluza, pero también hay claves nacionales. ¿Cuánto tiene en su victoria inapelable de efecto el cambio en el liderazgo del PP y cuánto tiene su victoria de efecto en una posible victoria del Partido Popular a nivel nacional? Bueno, esto es un proyecto común y compartido, el PP, a nivel de España. Y primero, Alberto, sin duda alguna, Alberto Núñez Feijóo, nuestro presidente, ha contribuido a esta victoria y ha contribuido a esta victoria pues desde su serenidad y desde algo muy importante, Carmen, que es hacer las cosas fáciles, dejarnos hacer. Yo he tenido libertad de hacer la campaña que yo he estimado que era la oportuna, he hecho la candidatura que he considerado que era oportuna y tengo que reconocer que el presidente de mi partido me ha dicho ¿dónde te puedo ayudar? Y donde yo le he dicho, ¿por qué no me ayudas aquí o me ayuda mejor este sitio que este otro? Y él la cumplió, ha hecho las cosas muy fáciles desde el entendimiento que él sabe que desde el territorio se conoce mejor que nadie las circunstancias y se sabe qué decisiones hay que tomar, ¿no? Y eso, evidentemente, antes pues no pasaba. Pues querido señor Moreno Bonilla, cuídese de las mayorías absolutas, que ya sabe usted que igual que llegan, se van. Cierto. Con mayorías absolutas se pueden hacer muchas cosas, pero también se pueden perder muchas si no son digeridas con los jugos gástricos debidos y en su momento sereno y real. Vea si no hacia atrás lo que ha pasado a propios y a extraños de su formación. Enhorabuena por lo que ha conseguido, de todo corazón. Ha sido muy amable viniendo esta mañana por aquí. Un placer estrenar esta etapa nueva aquí con Carlos Herrera. Ahora son las 9 de la mañana, 8 en Canarias.